La Wehrmacht, la maquinaria exterminadora nazi. Las fuerzas armadas alemanas fueron una potencia implacable durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. Con alrededor de 18 millones de soldados en sus filas, conquistó 11 países y participó de enfrentamientos épicos como la Batalla de Francia, la de El Alamein, las Ardenas o el sitio de Stalingrado. Y en cada una desplegó todo su poderío. Su entrenamiento, sus estrategias innovadoras, la tecnología de punta y una coordinación entre las divisiones militares nunca antes vista fueron la base para la búsqueda del dominio mundial que anhelaba Adolf Hitler. Comprenderemos por qué el ejército alemán fue el más destacado de la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos su preparación, sus victorias y su caída. Acompáñanos a conocer a la Wehrmacht. Origen. La etimología del término Wehrmacht deriva de la composición de dos palabras provenientes de la lengua alemana: el verbo wehren, que significa defender, y el sustantivo Macht, que refiere a poder o fuerza. Una acepción literal del vocablo podría ser poder defensivo, en alusión a las fuerzas de defensa. Así se formó la denominación que recibieron las Fuerzas Armadas de Alemania desde 1935, disolviendo a su predecesora Reichswehr a manos de los nazis. Durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht estuvo compuesta por el ejército, Heer, la Marina de Guerra, Kriegsmarine, y la Fuerza Aérea, Luftwaffe. Y a partir del año 1940 fueron incluidas las SS armadas, Waffen-SS, y en 1944 la Milicia Popular, Volkssturm. Pero ahora centrémonos en cómo se reestructuró la preparación de los reclutas para la conformación del nuevo ejército. Entrenamiento. El mariscal de campo Erwin Rommel, uno de los estrategas más brillantes del conflicto bélico, popularizó el lema Schweiß spart Blut, el sudor ahorra sangre. Este sintetizaba el concepto sobre el cual se asentaba la férrea disciplina con la que se formaba a los futuros soldados. El proceso tenía una duración de 4 meses, donde los hombres eran habituados a la escasez de descanso y alimento. La higiene y el orden de los espacios era una regla inviolable. Quien no la acatara debía redoblar sus esfuerzos en la obligación de cumplir ejercicios de resistencia cada vez más arduos. El lugar donde se concretaba el reclutamiento era el distrito militar alemán, el Wehrkreis. Allí se enseñaba a los cadetes el correcto manejo del subfusil MP-18 y más tarde del MP-40. Cada pelotón dispondría de una ametralladora pesada, por lo que todos debían saber cómo manejarla. Todo individuo que se enlistara en la Wehrmacht era expuesto a los valores de la ideología que promulgaba el Partido Nacional Socialista. El ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, había instituido una serie de directivas para el adoctrinamiento en el distrito militar alemán. Las pautas eran la adoración al Führer, el antisemitismo, el empleo de medios de comunicación a favor del régimen, las exhibiciones partidistas y la instauración de grupos juveniles hitlerianos. Esto exacerbaba los sentimientos nacionalistas de los enrolados. El objetivo era dejar atrás las convenciones anticuadas que habían llevado a esa nación a ser derrotada en la Gran Guerra. Pero no solo bastaba con el adiestramiento de nuevos reclutas, sino que era necesario innovar en planes y procedimientos de vanguardia en cuanto a los movimientos militaristas. Tácticas y estrategias. La geografía del país teutón está condicionada por su ubicación central en el continente europeo. Esto hizo que en muchos enfrentamientos Alemania fuese atacada por sus flancos este y oeste en simultáneo.
Vencer en uno de los frentes a toda velocidad era una exigencia para poder ocuparse únicamente del que quedaba. Allí es donde podría rastrearse el germen de la táctica llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago. Esta se basaba en la utilización colectiva de vehículos acorazados y aéreos, dispuestos en unidades autónomas para la devastación de ejércitos rivales en breves periodos de tiempo. En este sentido, el ímpetu y la velocidad se convertían en requisitos indispensables para el éxito. Polonia, el primer país invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, no estaba preparada para un despliegue bélico de magnitudes tan colosales, y la superioridad germana quedó manifiesta ante el mundo. Pero la Wehrmacht contaba con otras ofensivas planificadas. Una de ellas era el ataque frontal, que suponía embestir al punto más fuerte del enemigo para así desbaratar por completo al ejército opuesto, al dejar a la deriva a sus eslabones más débiles. Esto implicaba que los alemanes debían ostentar una supremacía aplastante respecto al otro. Caso contrario, no tendría efecto alguno y sería sumamente perjudicial. Otra estrategia empleada era el ataque de flanco, estimado como el más eficiente. Esta pretendía sorprender al enemigo atacando por los costados, golpeándolo de tal manera que no tenga tiempo para adoptar contramedidas eficaces. Con esta maniobra se buscaba evitar enfrentamientos frontales, buscando romper las líneas defensivas y crear vulnerabilidad en el ejército rival. Por último, existía el ataque de envolvimiento, que podría considerarse como una mezcla de los anteriores. Se arremetía contra uno o dos flancos de la defensa, en compañía de una embestida de frente que desestabilizaba al ejército adverso para sumirlo en el caos absoluto. Los países que cayeron por la guerra relámpago fueron Polonia en 1939, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia en 1940 y Yugoslavia y Grecia en 1941. En estos enfrentamientos resultaba insoslayable la coordinación entre los diferentes ejércitos de tierra, agua y aire. Tal desafío se lograba por medio de la unidad de mando. Un solo comandante era elegido y este debía ser quien respondiera por el éxito o fracaso de la misión delegada. La Wehrmacht se segmentaba en divisiones, cada una de ellas formada por 17.000 soldados. El ejército contenía las divisiones de infantería y de tanques Panzer, la armada, las divisiones de infantería de marina y la fuerza aérea, las divisiones Hermann Göring aerotransportadas y de campo. Además, se añadieron las divisiones de la Waffen-SS. Líderes. Es menester remarcar la labor primordial que recaía en los comandantes de la Wehrmacht en cuanto a la planificación y ejecución de las operaciones. Uno de los más prominentes era Heinz Guderian, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor General del Alto Mando del Ejército. A este hombre se lo califica como el padre de la guerra relámpago. No por nada, Guderian también era apodado Heinz el Rápido, gracias a que sus subordinados presenciaban la voracidad que éste tenía al momento de trazar una ofensiva en el frente. Su talento militar trajo victorias a los alemanes en Polonia, Francia y en las instancias iniciales de la campaña rusa. No sería exagerado aseverar que los triunfos arrolladores del Eje durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial se deben en gran parte al trabajo de este estratega. Hacia el final del conflicto, sus fricciones con el Führer se hicieron cada vez más frecuentes, por lo que su margen de acción se vio relegado. El mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, puede ser contado como uno de los genios militares del siglo XX. Si Guderian fue uno de los inventores del Blitzkrieg, Rommel fue quien llevó esta noción hasta sus últimas consecuencias. Durante la Segunda Guerra tomó el puesto de comandante del Afrika Korps alemán en el norte de África.
Allí repitió lo hecho anteriormente con mejor calidad de armamento y efectivos. El sobresalto y la presteza de la ofensiva móvil y dinámica reflejaban a la perfección el temperamento incisivo de Rommel. Tecnología. El Führer tenía en claro que su visión de una Alemania dominante debía estar fundamentada en ser una nación innovadora en términos tecnológicos. Por lo tanto, se realizaron investigaciones y se emplearon avances en relación a los demás países de su período histórico. En materia de carros de combate, el tanque Panzer IV revolucionó el papel de estos vehículos. Era veloz, fácil de maniobrar y ostentaba un cañón de 75 milímetros. Estas bestias mecanizadas ridiculizaron a los tanques de los aliados, tanto en Países Bajos como en Francia. Igualmente memorable era el Tiga, que superaba por mucho el peso del Panzer, pero al que ningún obstáculo le hacía frente en su camino. El bautismo de fuego de estos colosos fue durante la batalla de Stalingrado. Pero ¿cómo fue el desarrollo de estas bestias asesinas? Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, tenía prohibida la producción de tanques, producto del acuerdo firmado en el Tratado de Versalles. Sin embargo, en 1923, a través de un acuerdo secreto con la Unión Soviética, desarrolló el diseño de varios tanques y experimentó nuevas tácticas con vehículos blindados. Por otro lado, la Luftwaffe se había convertido en el terror del firmamento. En gran parte, esto fue a causa de los cazas Messerschmitt Bf-109, que eran el emblema de la aviación germana. En la batalla de Inglaterra midieron fuerzas contra los Spitfire de la Royal Air Force británica. En el continente, estos aviones implementaban su poder de ataque en las guerras relámpago. Y también se deben mencionar a los Junker Ju-87 Stukas, abreviatura de un término en alemán que significa bombardero en picado. Un rasgo peculiar de estas aeronaves era que contaban con unos dispositivos bajo las alas que emitían un ruido terrorífico cuando el Stuka iba en picada. Algunos comparaban este sonido con las trompetas de Jericó del libro del Apocalipsis, aquellas que anunciaban el fin inminente. Pervitin, la droga de los soldados. Los alemanes no se contentaron con experimentar solo con nuevas armas y métodos de enfrentamiento, sino que también buscaron mejorar al cuerpo humano como dispositivos de guerra. El Pervitin es una droga sintética que funciona como un psicoestimulante. En sus comienzos era comercializado por venta libre en farmacias, de ahí su popularidad entre la población teutona. Los jóvenes la consumían para quedarse toda la noche estudiando o para salir a bailar con amigos. Y en cuanto los científicos del ejército corroboraron sus efectos, no dudaron en distribuirlo de forma masiva entre los soldados del frente. El consumo de Pervitin en las tropas repercutió con creces en la Blitzkrieg contra Francia, donde los soldados aliados se espantaban por el comportamiento inhumano y letal que exhibían los teutones. También se usaron estos estimulantes en el frente oriental y en la batalla de Berlín, pero ya sin los mismos resultados. Es que con el tiempo los efectos adversos de este consumo se hicieron patentes y trajeron todo tipo de dificultades. Los reportes de militares nazis que caían extenuados y sin reacción, luego de jornadas maratónicas sin descanso, se multiplicaban. Los casos de agresividad contra los propios compañeros de cuartel eran numerosos. Y también la abstinencia causaba trastornos depresivos, temblores corporales e ideas suicidas. En el año 1944, también en el frente ruso, hubo brigadas enteras de soldados que sufrieron episodios severos de insomnio que desembocaban en brotes psicóticos colectivos. Otros padecían una paranoia exacerbada por el contexto, llevándolos a disparar a enemigos en estado de invisibilidad.
Algunos manifestaban euforia excesiva a la que le seguía el colapso generalizado de sus cuerpos. Y cuando llegaban los refuerzos alertados por los gritos, se encontraban habitaciones regadas de cadáveres en el suelo. Todo gracias al pervitin. Caída. Las virtudes de la Wehrmacht se convirtieron en los vicios que enterraron a este ejército en la derrota. La confianza desmedida en la superioridad de sus tropas llevó a embarcarse a estos combatientes en empresas cada vez más ambiciosas e imposibles de cumplir. Esto sin contar que luego del fracaso de la Operación Barbarroja, la sangría de bajas en el frente oriental terminó mermando en la cantidad total de efectivos del Tercer Reich. Esta perspectiva se confirma al corroborar que los soviéticos fueron los primeros en tomar la capital del imperio que debía durar 1000 años, Berlín. En conclusión, las bajas de la Wehrmacht llegaron hasta 3.533.000 soldados. La cifra de heridos fue de 6 millones y de prisioneros de guerra unos 11 millones. Las principales batallas en las que este ejército triunfó fueron las de Polonia, Francia, Dinamarca y Noruega. Sus peores derrotas en Stalingrado, Kursk, Normandía, las Ardenas y Berlín. Ahora sí, después de examinar las razones por las que el ejército alemán fue el mejor de toda la Segunda Guerra Mundial, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video.